Hola, bienvenidos sean a este video, el primero no relacionado con Puyo Puyo. Si se preguntan por Puyo Puyo Tetris 2, saldrá eventualmente. En fin, desde el inicio yo nunca quise que este canal fuera exclusivo de esta franquicia. Siempre he querido hablar de juegos que me gustan y de los que no se hable demasiado. Y aquí es donde entran los indies. Muchos de mis juegos favoritos son indies, ya que muchas veces buscan hacer algo diferente. Pero también debo dejar algo muy en claro aquí. Los indies también tienen su lado malo. Como ya dije, muchos me encantan, pero otros de verdad que los he llegado a odiar por muchos factores. O poseer una historia súper ambigua al punto de no poseer nada concreto, o tener un gameplay tan innecesario al punto de preguntarse si efectivamente esto es un juego o no. Y en el peor de los casos, ambos problemas están presentes. Mucha gente suele decir que estos juegos son buenos porque intentan hacer algo nuevo, o poseen un apartado técnico bonito, o es arte y do it for you, bla bla bla. Odio estos juegos y lo dejaré súper en claro en este video. Sí, les acabo de hacer spoiler básicamente de la reseña, pero vamos al evento principal. Distraint es un juego desarrollado por Jesse McCohen, lamento si lo pronuncio mal, que salió en 2015, si mal no tengo entendido. Está en varias plataformas, pero yo lo tengo en Steam, porque lo regalaron hace mucho tiempo, que contiene la versión Deluxe, básicamente con mejores visuales e iluminación, y es la cual me voy a basar para esta reseña. Así que echémosle un vistazo a Distraint Deluxe. Visualmente es bueno, posee un pixel art con unos diseños de personajes bastante peculiares pero reconocibles. No me gustan cómo se ven las mujeres aquí, pero este estilo sirve para el tono que el juego quiere tener. La ambientación es muy buena también. Se usan harto las tonalidades grises y colores apagados, dando un tono muy frío y misterioso que me agrada. Hay detalles como que solo usen un tercio de la pantalla, no sé por qué el miedo a usar estos espacios de aquí, pero bueno. Le toca al apartado sonoro. La música es buena, no la más memorable del mundo, pero funciona. Aunque me gustaría que los temas duraran más de un minuto porque suelen repetirse mucho, pero aún así están bien. Mi única queja fuerte es el diseño sonoro. Sin embargo, creo eso es algo que se entenderá mejor más adelante. Así que guardaremos eso para más rato. Pasemos a la historia, el apartado en el que este juego busca centrarse más. El protagonista se llama Bryce, un joven que trabaja en una empresa de bienes raíces, creo. Básicamente, si alguien debe dinero, él es quien se encarga de ir a desalojar a esa persona por no pagar. Cosa que él detesta. O sea, su primera tarea es desalojar a una anciana, la señora Goodwin, quien quedó viuda y no posee dinero. Yikes. ¿Por qué lo hace? Para así tener un mejor puesto en la empresa y ganar más dinero. Y eso es la trama, desalojar a otras 2 personas de su casa por no pagar y sentirte mal. Suena divertido, ¿verdad? El juego claramente busca algo, hacer una crítica al sistema y cómo el dinero puede ocasionar cosas malas, pero no está bien hecha. Primero, ¿Pride de verdad necesita tanto dinero? No vive en un mal lugar.
aunque se cortara el agua una vez. Segundo, él vive solo, no tiene pareja o hijos, lo que significa que todo el sueldo va para él. Nunca te dicen que él viva en un lugar caro como Nueva York, por ejemplo, para justificar el hecho de que de verdad necesite ese puesto urgentemente. Una manera de arreglar esto es dándole al protagonista una deuda. Eso no solo iría más de la mano con el mensaje que el juego quiere entregar, pero además lo haces más identificable, debido a que es normal tener deudas siendo un adulto, incluyéndome. Pero no, ¿a quién le importan los detalles? También, el juego no es muy sutil con su mensaje. Es demasiado blanco y negro con este, en lugar de tener un tono más balanceado. En una parte, los jefes de Pride, quienes le ofrecían ese puesto en la empresa, se los presenta como monstruos irredimibles, contestando llamadas de la gente a quien Pride desalojó hace unos días, especialmente con la señora Goodwin. Solo faltó que su jefe la tratara de vieja culiá, en lugar de decir algo más humano. Todo esto hace que se sienta más como un berrinche más que una crítica. El sistema es corrupto, la gente con dinero es malvada. Ahora, es verdad que el dinero genera codicia y el poder corrompe, pero eso no significa que absolutamente toda la gente con plata sea 100% malvados. Existe gente que trabajó una vida entera para tener su negocio y lo hizo de forma humilde. Y también no se hagan, hay gente pobre y de clase media que son una mierda. Otra cosa que no me gusta es el nivel de exposición que este título posee. Todo es demasiado en tu cara. Vean a los padres de Price, por ejemplo. Ellos murieron hace tiempo, pero el protagonista los sigue viendo. Una de dos, o son fantasmas o son creados por su cabeza. Y en lugar de colocarte pistas para que uno lo deduzca, el juego hace esto. Por si eres de los que se mete lápices por la nariz. ¡Golazo! ¡Golazo! Además, ¿para qué demografía es este juego? Oh, perfecto. Entonces subestimas a tu audiencia. ¿Por qué haces un juego para un público maduro y luego metes exposición que está al nivel de un programa infantil? Y recuerden, amigos, el dinero solo trae cosas malas. Ah, por cierto, compren mi juego. Hasta la próxima, amigos. Ah, cierto, jumpscare. Lo menos sutil que puedes hacer en un juego de terror. Exacto, este juego es terror. La idea no es mala. En lugar del terror proveniente de monstruos o zombies, es el remordimiento y la culpa del personaje principal y cómo le afecta en su vida al punto de incluso ver cosas que en realidad no están ahí. Desafortunadamente el juego pasa más tiempo queriendo asustarnos con jumpscares que en explorar derechamente el aspecto psicológico de Pride. Y aquí es donde revelo mi carta trampa. ¿Se acuerdan de esto? Bien, aquí puedo explicarlo mejor. Odio cuando un juego o películas de terror recurren a sonidos fuertes para asustarte. Incluso llegan a spoilear los jumpscares. Siempre ponen esos violines antes de que algo vaya a pasar. Se ha perdido por completo el uso del silencio. Al igual que la oscuridad, al no escuchar nada te sugestionas y empiezas a volverte paranoico. Es un recurso muy bueno que rara vez veo en la actualidad. Y por si todo esto no fuera suficiente, está el final. Pride decide renunciar, pero se arrepiente al último segundo porque justo lo ascendieron. Tiene el puesto que tanto quería, pero se siente culpable de lo que hizo. Weón, no es tu culpa. Tú no eres el responsable de que esas personas perdieran sus casas. Aparte, si no lo hacías, alguien más tendría que hacer ese trabajo.
Por si no fuera poco, él dice que estuvo años en ese puesto, pero por resentimiento empezó a faltar y lo despidieron, quedando en la ruina, y ahora alguien más va a desalojarlo para luego pensar en pegarse un tiro. ¿En serio? Estuviste años ahí. Pudiste tratar de mejorar la empresa o buscar otro trabajo si tanto lo odiabas. Pero no, mejor no me esfuerzo y me lamento en lugar de seguir adelante. Odio historias como estas. No porque posean un final amargo, pero que den mensajes como estos. ¿Cuál es el mensaje que se interpreta aquí? ¿No te esfuerces? ¿No busques ganar dinero? Weón, necesitas dinero para vivir. Entiendo el no volverte codicioso. Eso está bien, pero es arruinado por todo lo que he dicho antes. Detesto esta historia. Su protagonista es lo más rescatable porque posee algo de personalidad, preocupaciones y metas. Pero está ahí. Harían un mejor trabajo en la secuela en ese aspecto, pero eso es mérito de la secuela, no aquí. Y el resto de los personajes están o para dar lástima o poseen una caracterización seca al punto de ser olvidables, siendo los jefes de Pride los peores. Incluso la persona más malvada y despreciable del mundo sigue siendo humana, alguien con personalidad y algo de profundidad, no caricaturas demonizadas irredimibles, además de ser los antagonistas de la historia, o sea, posees villanos pésimos. Pasemos al gameplay. This Train es una aventura gráfica side-scroller, por así decir. Mueves al personaje hacia la derecha o izquierda, hablas con personajes, interactúas con objetos para que la historia avance, etc. Además de tener un pequeño inventario para decidir cuál objeto usar en qué momento. Está dividido en niveles y para progresar debes resolver puzzles, si se le puede llamar así, porque el 99% de estos son toma objeto A y úsalo en B. Rara vez hay puzzles que involucran otras cosas, como ese entretenido gameplay de arreglar el fusible. Es apretar el botón en los lugares adecuados, en cierto orden, que no te dicen, por lo que es básicamente prueba y error. Ahora sí, este juego es realista, por lo que crear mecánicas y puzzles coherentes puede ser difícil. Entonces, ¿por qué rompen sus propias reglas? Se entienden partes donde te persigue un elefante aterrador porque, bueno, es una ilusión de la mente trastornada de Pride. Pero en una parte en el asilo debes buscar carne para un menú y encuentras carne humana de alguien que murió hace poco. Y debes colocar un objeto encima de un cadáver para poder salir de un cuarto. ¿Hay asilos que hacen eso? ¿Tienen puertas? No tiene sentido. Algunos me dirán, es un videojuego. Y sí, es verdad, hay cosas aceptables en un videojuego. Pero aún así debe haber un nivel mínimo de coherencia. Por eso muchos juegos crean sus propios mundos para tener más flexibilidad a la hora de hacer mecánicas coherentes. Uno no cuestiona que en Super Mario Bros. Hayan bloques flotantes porque es el mundo de Mario. Pero aquí, al ser un mundo como el nuestro, debes tomarte el desafío de incluir cosas coherentes a nivel jugable. El mejor ejemplo de esto es este nivel, donde hay unos fuegos verdes que te permiten correr más rápido y atravesar puertas que antes no se podían. ¿Cómo es que eso tiene sentido? No ocurre dentro de su mente, no es una pesadilla, es algo que ocurre y ya. Este título lucha constantemente para justificarse como juego teniendo un gameplay forzado a más no poder. Sumado a que esta mecánica de por sí es molesta. Detesto este nivel. Si no logras llegar a tiempo a la puerta debes devolverte, tomar el fuego otra vez y tratar de llegar a la puerta de nuevo. Es como si este juego se esforzara en ser tedioso. Aquí, por ejemplo, al principio tienes que examinar la mecedora y la foto en la casa de la señora Goodwin. Pero antes de poder interactuar con la foto debes hacerlo con la puerta de salida primero. ¿Pero para qué? Esto es el clavo final en el ataúd de este juego. This Train es aburrido, porque su gameplay es completamente innecesario.
perfectamente pudo ser una película, un cómic, una animación. Si usas el medio del videojuego y no usas el gameplay, es un problema. Juegos como los Ace Attorney sí se justifican porque tienes los juicios, el detectar contradicciones y demostrarlas con evidencia porque eres un abogado. Eso es gameplay. Profesor Layton también, los puzzles están atados a la historia y son puzzles entretenidos. Incluso compañías como Freebird Games, pese a que sus obras difícilmente se cataloguen como videojuegos debido a su gameplay innecesario, al menos querían contar historias, buenas historias. Es como, ok, tenemos a alguien que sabe usar RPG Maker y a otro que sabe usar Pixel Art. Contemos una historia aquí. Pero como ya expliqué, This Train no posee buen guión, por lo que no posee muchas cualidades redimibles. Entonces, ¿cómo nos queda This Train de loot? Ya lo saben. Apesta, bastante. No estoy en contra de las ideas detrás del juego, sino a su ejecución. La narrativa, el mal manejo del terror, el mensaje mal llevado, personajes simplones, junto con el gameplay forzado y simplón, me es sumamente difícil recomendarlo. Lo que ofrece ya lo he visto antes. He jugado mejores aventuras gráficas como Ace Attorney, y he jugado mejores juegos con crítica a nuestro sistema económico como Mother 3. Así que, sonará feo, pero This Train no vale la pena, en lo más mínimo. Bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos después, que será o Puyo Puyo Tetris 2 o This Train 2, dependiendo si me consigo luego el primero. Pero sí o sí será uno de estos dos, lo prometo. Si jugaron This Train, comenten su opinión del juego en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.